Hermanita Nora, ella está con nosotros el día de hoy. Va a estar trabajando el capítulo número 8. Adopta los métodos bíblicos, la comunicación. Entonces, bienvenidos todos, el Señor los bendiga. Y quisiera compartir con ustedes, mi Norita, si quieres vas alistando tu presentación, puedes irla colocando de una vez en la pantalla. Y yo quería compartirles, ya que vamos a empezar a hablar de cuáles son estos métodos bíblicos, es muy importante el fundamento. Vamos a hablar de temas muy bonitos, pero el fundamento no se nos puede olvidar. Vamos a empezar a ver cuáles son los métodos que el Señor quiere que usemos. Y yo siento en mi corazón el compartirlo porque en mi familia ha sido un ingrediente indispensable. Eh, Incluso tuve que imprimirlo como para que fuera visible para todos y quiero compartir la palabra en Primera de Corintios 13, allí donde habla acerca del amor y que todo lo que empecemos a aprender acerca de los métodos bíblicos esté permeado y esté revestido del amor del Señor, recordando que su amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente ni guarda rencor. No se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y que esta crianza y este pastoreo del corazón de nuestros hijos, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espere y todo lo soporte. Es un proceso en el que necesitamos su paciencia y su amor. Entonces, el Señor te bendiga, Norita. Estamos ya todos listos. Tu micrófono, espérame a ver si ya. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con gracias, Carito, por la palabra que nos regalas y que nos compartes, porque eso nos anima a todos a ser pacientes en el Señor, a esperar en Él el tiempo de la cosecha, de que lo que hemos sembrado va a dar su fruto en el tiempo perfecto de Él. Pero también no solo en la vida de nuestros hijos, sino en nuestras propias vidas. Hemos hablado claramente de que nosotros somos primeramente hijos del Padre, somos hijos de Él, así como nuestros hijos lo son. Y asimismo Él también nos pastorea, nos mentorea, nos muestra el camino. Entonces, pues los invito a que le demos la bienvenida a nuestro amado Padre Celestial para este tiempo y dispongamos nuestro corazón para recibir todo lo que Él ha preparado para nosotros. Padre, te damos gracias por este encuentro, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias porque somos uno en ti, Señor. Gracias, Jesús, por tus enseñanzas, por esa abnegación, por esa rendición completa de tu voluntad día tras día, momento cada momento. Y eso no lo enseñaste. Y te hiciste hombre para mostrarnos eh, esa sujeción, esa posibilidad de caminar en la tierra siendo sal y luz, pudiendo hacer diferencia. Y te damos gracias que con el poder de tu Santo Espíritu podamos hacer esa diferencia. Como padres, nos disponemos hoy en esta tarde a recibir todo de ti, Padre, todo lo que tienes para nosotros, en bendición de tu reino, Señor, y para nuestros hijos, Señor. Qué lindo, Señor, que podamos pasar la posta, que eso que hemos recibido de ti, que eso que hemos recibido de Jesús, que eso que hemos recibido del Espíritu Santo, lo podamos dar a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos, como lo dice tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús y con la maravillosa presencia y guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, bienvenidos todos, recordando un poco nuestros horarios. A las 5 de la tarde nos estamos reuniendo a tener un conversatorio alrededor de unas preguntas con las que se cierran siempre el capítulo anterior. Abrimos los grupos en el mismo día de la sesión, es decir, los martes, para que tengan ustedes la oportunidad de ver el video nuevamente, de repasar las preguntas y de pronto si tienen alguna inquietud poder interactuar durante ese espacio previo al conversatorio. Después tenemos el tiempo de enseñanza de 5:30 a 6:30, ya estamos en él. Y bueno, entonces no siendo más, avancemos. Bueno, yo les quería eh, presentar esta cita bíblica que creo que todos no la sabemos de memoria en nuestra mente y la idea es que lo apliquemos en la enseñanza de hoy. He puesto el dibujo allá arriba de un corazón y es porque en el corazón del Padre se gestó un plan maravilloso para nuestros hogares, para nuestros hijos, para todos como familia y nos entregó el corazón de nuestros hijos. Nos entrega el corazón de nuestros hijos. Tenemos una encomienda valiosísima, es el corazón de nuestros hijos.
Y así como el Señor nos la entrega, llegará el momento en que nosotros también se lo presentaremos al Señor. Señor, mira, esto que me diste aquí. Y qué lindo que día tras día, noche tras noche, Señor, te entrego el corazón de mis hijos, ese corazón que tú me has pedido que sea gente de ti para pastorear, te lo entrego. Y te entrego también mi corazón de madre, principalmente como hija tuya, para recibir. Es una relación en doble vía. Y esto es porque hoy vamos a hablar un poco sobre esa comunicación. Vemos en Génesis 1 cómo es el método de comunicación de nuestro Padre. Nuestro Padre creó un escenario perfecto. Él dio la provisión perfecta para todo. Había caos, puso en orden y empezó con el poder de su palabra a crearlo todo, a crear toda la provisión necesaria. Incluso ese Edén. Y también creó al hombre. Dice que cuando vio la creación vio que era bueno y cuando vio al hombre dijo que esto era bueno en gran manera. Somos su maravillosa creación en gran manera. Y vemos ahí esos elementos de la comunicación que tiene nuestro amado Padre. Él dispone todo, Él nos llama, Él permite que nosotros demos nombre a lo que nos entrega en la administración. Empieza un proceso de comunicación y nos da unos mandatos, nos da unos lineamientos, nos da unas bases que son nuestra seguridad, que son ese marco de protección que Él nos quiere conceder, ¿cierto? Y tenemos esa libertad. Y tenemos registrado en la historia que en Génesis 1, 26, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y después le entrega los mandamientos. Y cuando cae, también dice la palabra de Dios que Él llamó a Adán. Él lo llamó, Él nos llama en nuestra caída, Él nos llama, Él nos busca, Él nos reconcilia, Él nos abraza. Ese es el método de comunicación de nuestro Padre Celestial, el del amor, ¿cierto? Entonces, de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros vamos a hablar, ¿cierto? Y le digo a mis hijos, no nos busquen perfectos, porque no hay padres perfectos, búsquenlo a Él, mírenlo a Él y mírenos a nosotros también con esa misericordia con que Él nos miró y que nosotros como padres también no olvidemos mirar con misericordia a nuestros hijos como Dios nos miró. Entonces, esa es como la cita bíblica clave de este capítulo, de estos capítulos, y vamos a empezar, estamos todavía en la parte primera del libro, de fundamentos para esa creencia bíblica y nos está invitando el autor a que adoptemos los métodos bíblicos de la comunicación. La comunicación es un diálogo, no es un monólogo, ¿sí? Entonces, no sé, a mí me llamó la atención, no sé si ustedes, ay, perdón que estoy moviendo acá no sé si ustedes les impactó lo mismo, pero él relata un poco como la dinámica de padres y hijos, ¿no? Y entonces que a veces esa comunicación simplemente es el papá o la mamá dando instrucciones de lo que se debe y no se debe hacer, y es como el niño diciéndole al papá lo que desearía. Entonces, es como dos extremos, pero dos extremos que no tienen como algo en común. Es decir, yo te doy reglas y mandatos y y los niños, ay, lo que yo anhelo y deseo, ¿cierto? Entonces, también me impactó mucho esa parte donde nos invitan a que muchas veces como padres, a mí me exhortó bastante ese ejemplo que coloca allí, que cuando son pequeños no los involucramos en las grandes conversaciones, en las conversaciones principales, en las conversaciones importantes, no los hacemos partícipes, tal vez considerando que no tienen la edad para, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el ambiente que el Señor creó allí en el Edén? El de la familia. El Señor dispuso que su diseño original es con la familia. Y ahí está el tesoro. Está el tesoro en el corazón de nuestros hijos, es ese tesoro, porque es la forma, es el diseño como Dios estableció que podíamos ir de generación en generación llevando su bendición. Entonces, se nos anima, está esa parte del libro donde dice que cuando son pequeños, nosotros, sí, jaja, y ellos notan, ajá, ajá, y ellos notan con nuestra expresión que nosotros de pronto con nuestros ojos, con nuestra mirada, aparentemente los estamos mirando, pero con nuestra mente y nuestro corazón estamos en miles de cosas pensando, y tal vez esa frase se vuelve una frase eh, de despacho, como de, ya te atendí, sí, chao, pero no hay una conexión, no estoy de verdad desconectándome de lo que revolotea en mi mente y mi corazón para conectarme con lo que revolotea en la mente y en el corazón de mis hijos. Y eso fue porque estamos en una generación, en un tiempo de, de mucha actividad, ¿cierto? De muchas cosas, de muchas influencias, de una vida muy agitada. Entonces el enfoque es la comprensión. El enfoque es si yo me detengo a escuchar intencional y atentamente a mi hijo para comprenderlo a él. Y esto
retumbó en mi mente y en mi corazón el punto que yo sí, Señor. ¿Cuántas veces de verdad partimos de ese supuesto de que como padres sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos, pero algo algo pasa en esa salida a punto A a salida a punto B, que es que yo le emito el mensaje por su bien, pero yo no me pongo en el lugar un poco de qué está pensando mi hijo, qué está sintiendo mi hijo, que a veces hace que él perciba el mensaje que yo le estoy enviando de forma incompleta o no suficiente o no es clara o incluso no es comprensible para él. Entonces, vamos a pasar a la intersección. Nosotros, el autor nos invita a que nuestros métodos, ustedes ven en la parte superior izquierda esa intersección, ¿cierto? Vemos dos conjuntos, como si el azul fuera el de los métodos y el fucsia o el rosadito fuera el de los objetivos. En la parte inferior derecha los vemos eh, juntos, pero no en intersección. Ahí, alineaditos, uno al lado del otro, pero no unidos, no haciendo una intersección. Y el autor nos enseña que la palabra de nuestro amado Dios debe ser lo que informe tanto nuestros objetivos como nuestros métodos. Entonces, en esa intersección, justo donde se unen, esa combinación de colores, esa es lo que hace que esos aspectos, tanto el método como los objetivos, son complementarios. Me explico. Mi objetivo es, bueno, la palabra de Dios, no el mío. El que Dios me ha enseñado a través de la palabra es que le conozcan y que todo sea para la gloria del único Dios verdadero, ¿cierto que sí? Que todo lo que hagamos sea para su gloria. Entonces, que le conozcan como el único Dios verdadero y todo sea para su gloria. Entonces, mi objetivo. ¿Qué método voy a usar? Bueno, entonces el método va a ser leerles la palabra todos los días, en la mañana y en las noches, oramos por los alimentos y pero de pronto en ese trasegar de que mis objetivos todos sean para la gloria de Dios y en los métodos, en la forma de hacerlo, pierdo la esencia de la comunicación con mi hijo. Es decir, en la forma, el método no muestra muchas veces que el señorío del Señor sobre mi vida, es decir, mi sujeción al señorío del Señor. A veces esos métodos se salen, como cuando de pronto yo me aireo y lo amenazo con que le voy a dar varita. Es decir, esas formas incorrectas en las que yo no me estoy sujetando al señorío del Señor para su gloria, pues desdibujan ese objetivo, ese método está desdibujando el objetivo, está quitando la gloria al Señor. Entonces, un poco esa es la invitación y me tomé digamos, quise colocar el versículo porque me parece muy lindo y es una propuesta bíblica. La propuesta bíblica que vamos a profundizar el día de hoy es esa aplicación plena y la vara. Y a muchos la vara nos cuesta aplicarla. Pero yo analizaba cuando hacía este material, seguramente nos cuesta, es por esas formas erróneas en que a nosotros nos la aplicaron, o esa forma errónea en que yo la alcancé a aplicar. Es decir, si lo hice con ira en algún momento en mi vida, entonces, Señor, no quiero volver a, no quiero, Señor, no quiero volver a, si me escuchan bien, perdón. Sí, señora Norita. Hubo una Listo, intervención y súper ya. bien, súper bien. No, es que pensé que no me escuchaban bien. Gracias, muy amable. Entonces, de pronto a veces a mí me cuesta aplicar la vara, es más desde, les decía, los dos elementos. Puede ser porque a mí me lo aplicaron de forma incorrecta, entonces a mí se me rebobina por allá pues esa experiencia, o porque yo ya lo hice de forma incorrecta y no quiero volver a caer en el error. Entonces me cuesta. Pero pareció tan revelador para mi vida y como tan liberador también saber lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Si tú eres un agente de Dios, acuérdate que tú eres un agente de Dios. Es que la autoridad no es por ti ni para ti, es por el Señor y para el Señor. Y si Él te lo dice, entonces tú también te sujetas y lo haces a la manera de Él. O sea, el método también lo aplicas a la manera del Señor, a la manera como Él lo indica. Es decir, no lo hagas con ira. No lo hagas porque te sentiste avergonzado de con la forma como te contestó tu hijo en público delante de una reunión familiar o así no haya nadie. Porque es como tú, lo que hablábamos un poco con Vicky, que decía que es a veces como exaltando nuestro ego, ¿cierto? Entonces te disciplino porque yo me sentí quebrantada, porque yo me sentí ofendida. No, tenemos que, tanto padres como hijos, rendirnos al Señor y que el Señor sea el que guíe nuestro hogar y nuestra familia. En Proverbios 23, del 13 al 19, encontramos. Voy a leerlo y en los próximos sí los animo mucho a que se preparen, tengan su espada ahí a la mano para que participen
en la lectura de los versículos. Yo no sé si ustedes han escuchado, leer nos ayuda mucho, escribir a retener aún más, vivirlo, ponerlo en práctica es la mejor herramienta. Entonces dice Proverbios 23, 13 al 19, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, ¿cierto? Entonces cuando uno lee esto uno dice, ay, o sea, ¿cierto? Pero yo creo que la forma o la impresión que nosotros tengamos de cuando leemos la palabra tiene que ser revelador para nosotros y es algo de sanidad interior que tenemos pendiente nosotros por hacer, porque tenemos que descansar en que si Dios lo está estableciendo y nuestro amado Dios es perfecto y Él lo escribió, es porque se puede y se debe hacer. Entonces, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Cierto? Y aquí no es esa parte emocionalista que veíamos en los métodos no bíblicos como, ay, quieres hacerme feliz, entonces obedece. Y es que la palabra de Dios dice que el que ama a Dios obedece sus mandamientos. No, acuérdense que la palabra es verdad, pero la palabra que es verdad, yo no la puedo utilizar con un método que no agrada a Dios. Sí, ya vimos cuáles son, más que no agrada es que no son bíblicos, ¿sí? No son la guía que Dios nos ha dado. Entonces, cuando hagamos esas mezclas, pidámosle al Señor que nos ayude a ser fieles en que tanto el método como en que tanto el objetivo como el método, pues se complementen conforme a la guía de la palabra de Dios. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia a los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Ay, perdón. Oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. Endereza tu corazón al camino. Endereza tu corazón al camino. El Señor nos está mostrando que claramente habrá momentos en que tenemos que, bueno, primeramente que incluso Él lo puede hacer con nosotros, exhortarnos a volver al camino. Endereza, Nora, tu corazón al camino. El camino es Él. Endereza, hijo mío, tu corazón al camino. ¿Todo bien? Listo. Bueno, he repetido esta imagen la había presentado antes porque es cómo nos comunicamos con nuestros hijos. La comunicación es un diálogo, como ya lo hemos visto, y no monólogo. Entonces, ahora sí animo a todos mis acompañantes, hermanos que están por aquí, a que nos lean, nos acompañen en la lectura de Proverbios 18, versículo 2, y otro que nos acompañe, por favor, con la lectura de Proverbios 18, versículo 13. No sé si hay manitos levantaditas que me colaboren. Yo no puedo ver aquí las manitas, pues, o sea, sí puedo, pero en este Proverbios 18, Norita, 18:2. sí, 18:2. Ajá, Listo, yo tengo nueva versión internacional. Al perfecto. necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Ujú, Proverbios 18:2. sí. Gracias, Dianita. Nancy, bienvenida. Te escuchamos. Proverbios 18, versículo 13. Gracias, hermana. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Ay, sí, miren eso cómo retumbó en mi corazón, porque a veces como padres nos pasa que siendo padres, por el hecho de que somos los padres, que somos autoridad, interrumpimos a veces las intervenciones de nuestros hijos. No los escuchamos atentamente, no los dejamos terminar, interrumpemos. No esperamos a que ellos terminen cuando ya nosotros estamos, ¿cierto? Más adelante vamos a ver en qué momentos nosotros debemos hacer una intervención tajante, ¿cierto? Pero es una situación específica. Pero cuando estamos en un diálogo, en una conversación, debemos procurar ejercitarnos en escucharlos atentamente, de la manera como hemos aprendido que debemos escuchar a nuestro Padre, para que Él nos guíe, pues asimismo debemos, como así tan lindo que descansamos en eso que el Señor nos escucha, dice, antes de que yo ya diga todo, tú lo sabes todo, Padre, pero Él me escucha. Nuestro amado Padre, siendo omnisciente, que todo lo sabe, nos escucha con atención, nos escucha con paciencia. Entonces, repliquemos ese modelo de nuestro Padre Celestial de escuchar con paciencia, de no acelerarnos a veces.
en ese diálogo, sino de verdad escucharlos. Entonces, bueno, tenemos la siguiente. Ay, no sé qué pasó. Está, está detenida mi función de compartir. Perdón con ustedes, voy a volver a darle compartir. No sé qué sería. Y me voy a mover rápidamente hacia la diapositiva que reanudar presentación. Ah, ok, gracias. El por qué. Ah, bueno, entonces aquí tenemos unas claves esenciales en ese proceso de la comunicación y es el por qué cuando vemos una conducta de nuestros hijos, y perdónenme, me voy a sentar un momentico porque ven ustedes ahí la imagen de una cebolla cabezona roja, ¿no? Yo voy a traer una blanca. Un momento, por favor. Qué pena que esa la tenía por acá. Tenía mis dudas de hacer este ejercicio porque empiezo a analizar, ¿no? Que entonces me van a quedar las manos oliendo a cebolla, pero no, me coloco unos guantes y bueno, no, finalmente decidí hacerlo en natural. Tengo acá una cebolla cabezona tal cual como la conseguí en el Fruver, digamos con intención la he dejado tal cual. No sé si ustedes alcanzan a ver que la cebolla tiene una pielecita, una cascarita y está sucia, ¿cierto? Así está sucia. Así puede pasar en el corazón de nuestros hijos la conducta. Esta es la cáscara de la conducta. El corazón está adentro. Recuerden que nuestro corazón es lo que solo el Señor todo lo sabe y lo conoce y lo escudriña, ¿cierto? Pero nosotros como padres lo que podemos ver es la conducta. Y no me gusta el aspecto de esa cáscara. No me gusta que gritó o no me gusta que mintió o no me gusta cualquiera. Cada uno piense, ahí el Señor le va colocando a cada uno en situaciones recientes qué puede ser esa cáscara de la conducta que no te gustó. Su apariencia no es muy agradable y a ti no te gusta eso de tu hijo, no te parece agradable. Entonces tú quieres pulirlo y entonces tú quieres empezar a quitar esa cáscara, ¿cierto? A quitar esa cáscara. Pero resulta que yo tengo que mirar no solamente que él modifique su conducta, sino que yo tengo que empezar a escudriñar su corazón para saber qué motivó esa conducta. Y eso ya no es nuevo para nosotros, ¿cierto? Desde que comenzamos el libro sabemos, el autor nos recalca claramente que es el corazón, que de él mana la vida. Entonces yo empiezo a escudriñar a través de la conversación y del diálogo, empiezo a escudriñar y ahí ya empiezo a ver que debajo de esa capa hay otras, ¿cierto que sí? Y así es como yo empiezo a conocer y a auscultar el corazón de mi hijo. Y es sorpresa que cuando hablamos o tenemos ese diálogo y esa comunicación, mi hijo también empieza a conocer mi corazón. Entonces, por eso a propósito coloqué esa cebolla, porque la cebolla me parece que es como el que más puede graficar en nuestra vida diaria qué quiso decir el autor cuando dice, ve al porqué de lo hecho, ¿sí? Es decir, quitemos la cáscara de la conducta y discernamos el mundo interno de nuestros niños. Vamos allá, a lo profundo. Entonces, lo primero es el porqué de lo hecho, por qué lo hiciste, qué abunda en el corazón en esa circunstancia, ¿sí? Es decir, la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, eso que hiciste o que dijiste es porque ay, brotó algo que tú tienes en tu corazón. Hablemos, ¿cuál fue la tentación? ¿Qué fue lo que se te presentó? ¿Y cuál fue la respuesta a la tentación? Entonces ahí vemos, eh, el autor nos habla de que en ese ejercicio de estas cuatro preguntas, cuando se presenta una conducta que debe entrar a ser corregida, yo primero tengo que entrar en esa comprensión, en esa comunicación de, bueno, el porqué de lo que hiciste, ¿sí? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Bueno, ¿cuál fue la tentación y cuál fue tu respuesta a la tentación? Entonces, es maravilloso ver también cómo el Señor nos muestra, o sea, para mí fue revelador ver que pues, muchas veces estamos en esa parte en la que simplemente nosotros damos unos derroteros, unos reglamentos, unos mandatos y tú los tienes que obedecer porque son para tu bien y para de contar. Entonces la comunicación se vuelve muy monólogo y no hay un diálogo. Aquí encontramos, hay una explicación muy especial que hace el autor y es cuando estamos en ese proceso de pastorear el corazón de nuestros hijos, estamos encima de ellos y estamos al lado de ellos. Pareció hermoso. Yo coloqué esta gráfica del padre aquí al lado de su hijo
Y la forma de entender por qué estamos encima es porque somos agentes de Dios, ¿sí? Eso no es negociable, es un mandato que el Señor nos dio en Deuteronomio, ¿cierto? Que sí nos entrega a nuestros hijos y nos dice qué debemos hacer con ellos. Entonces, no se trata de nuestra autoridad. Recuerden que un agente es el que hace algo en nombre de otra persona que tiene la autoridad, ¿cierto? No la delega. Eso es un agente, ¿cierto? Cuando cuando decimos el agente de tránsito en sí lo que está representando es la autoridad delegada para coordinar el tráfico, ¿cierto que sí? No sé si ustedes ven que si tú ves un policía de tránsito, si lo ves, pues si lo ves de civil y se para en el centro a detenerte, pues tú de pronto te detienes, digamos, para evitar un accidente y si te pide que te orilles, pues tú lo dudas, ¿cierto? Tú lo piensas más de 2 veces, o sea, esto tan raro, ¿cierto? Y si te pide los papeles y está de civil, pues tú dices, perdóname. Sí, pero si la persona está con su uniforme, es un agente, tiene autoridad delegada, tú te detienes, tú le pasas los documentos y si estás infringiendo algo y te pasa un comparendo, tú asumes ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso estamos encima de nuestros hijos, no por nosotros, sino porque somos agentes de Dios, porque es la autoridad de Él. Entonces, tenemos que ejercer la disciplina de corrección porque estamos llamados a censurar la maldad. Si nosotros que los amamos, no les decimos, no los corregimos de la maldad, no les mostramos, no les hacemos evidente, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Y no podemos dejarlo en la televisión, en el colegio, en el pastor, en el profe de iglesia infantil o escuela dominical, o no sé cómo puede hacer el rol. No, somos los agentes. Entonces tenemos que corregirlos, tenemos que exhortarlos, tenemos ese deber de censurar la maldad. Y estamos al lado, y eso me parece hermoso. Estamos al lado porque nosotros también pecamos y porque conocimos esa misericordia, porque conocimos ese papá Dios que nos acogió y nos corrigió y sabemos cómo es la situación, cómo trabaja el pecado en el corazón de todos nosotros. Entonces, ¿qué debemos revisar? Debemos revisar la naturaleza de la tentación, las posibles respuestas y las respuestas pecaminosas. Eso debemos revisar siempre. Eh, ¿Qué tanto, digamos, evaluar su conducta y discernir la naturaleza de esa tentación, las posibles respuestas que puede tener mi hijo y las respuestas que finalmente son pecaminosas, que él identifique, mira, es que claramente no agrada al Señor y además no es para mi bien. Vamos a entrar a los tipos de comunicación. Bueno, hice este cuadro súper grande para que fuera evidente, porque el autor dice que muchas veces en un alto porcentaje, por no decir entre el 80 y el 90% de los padres, manejamos la comunicación con nuestros hijos en ese proceso de formarlos y educarlos alrededor de reglas, corrección y disciplina. Entonces nosotros podemos decir, claro, el Señor estableció unos mandatos, como a Adán y a Eva y les dio los mandatos. Pueden comer de todos los árboles, hasta menos de este, porque ciertamente morirás. Bueno, cayó en pecado, entonces ¿qué hace? El Señor lo llamó y disciplina, expulsados del Edén. Eso si nosotros lo leemos de una manera muy desintegrada de todo como obra nuestro amado Padre, ¿cierto? Porque Él gestó un plan de salvación y de redención. Él lo hizo todo por buscarnos, por restaurarnos, por restituirnos, por llevarnos. Entonces no podemos olvidar nunca en ese proceso de la comunicación para corregir, para formar, o no podemos olvidar, no, pidámosle al Señor, al Espíritu Santo que nos lo esté recordando la misericordia, la compasión para sí mismo, que si lo amo no puedo negociar esa autoridad. Entonces vamos a ver esa forma integral de nuestro amado Dios, esa forma integral a la que Él nos invita. Entonces, aquí vamos a ver un método integral o un análisis integral de todas las herramientas que tenemos, todos esos métodos o vías de comunicación que podemos. Entonces, efectivamente están las reglas, la corrección y la disciplina, pero está el aliento. Y me llamó mucho la atención porque está el aliento o el ánimo, ¿sí? Tiene el mismo significado. No sé si ustedes recuerdan por qué se le dice animal o por qué se dice el aliento de vida y el Señor sopló, ¿cierto que sí? Entonces, qué lindo que nosotros también eh, soplemos en nuestros hijos ese ánimo, ese aliento que nos dio el Padre también. La corrección, la reprensión, hay momentos de súplica,
que nos puede sorprender, pero los hay, la instrucción, la advertencia, la enseñanza y la oración. Entonces, para diferentes condiciones del corazón o dependiendo de la situación, también hay una forma de comunicación asertiva y adecuada o sabia guiada por el Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:14 nos dice, también tengamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, alentarlos, y que sostengáis a los débiles. Entonces, el Señor nos muestra toda su palabra, la multiforme sabiduría de Él para poder ser formados, guiados y exhortados. Entonces, vamos a empezar a ver, bueno, perdónenme, ya nos saltamos, no hemos visto el caso de las zapatillas, pero es que se me pareció espectacular y voy a tomarme el tiempo de leerlo, lo hice a propósito, porque a mí particularmente me enseñó muchísimo. Les voy a leer. ¿Hace cuánto no les leía? Normalmente nosotros le leemos a nuestros hijos. Les voy a leer. Dice, imagine este escenario. Su niño se está poniendo sus nuevas zapatillas de deportes, pero tienen que imaginárselo. Usted sabe que él no está muy contento con ellas cuando usted se las compró la noche anterior, pero eran las únicas que usted podía comprarle. Ahora, al prepararse para ir a la escuela, él llora. ¿Cómo usted trata esta situación? Los sonidos de fondo es que mi hijo menor me está ayudando a ambientar la lectura. ¿Cómo usted trata esta situación? Si su objetivo es dejarle saber lo que usted piensa, ¿sí? Que a veces nos movemos solamente en reglas, corrección y mandar. ¿Sí me entiendes? O sea, que nos movemos en esas tres. La regla es esta, entonces te corrijo y la consecuencia es esta. Entonces dice, ¿cómo usted trata esta situación? Si su objetivo es dejarle saber lo que usted piensa, que también nos dice la comunicación, que a veces simplemente nosotros como padres hablamos y tú escúchame y ya, es lo único que me interesa, porque yo sé lo que es bueno para ti y soy tu autoridad y no sé qué, bueno, todo ese discurso que de pronto hemos podido pronunciar o vivir. Entonces, si su objetivo es, acuérdense, objetivo y métodos. Si su objetivo es dejarle saber lo que usted piensa, podría decir algo como lo siguiente. Mira, yo sé que no te gustan las zapatillas, pero esas eran las únicas que podía comprarte. Yo le pongo así gestos y de todo porque yo me vi reflejada. Bueno, esto sí no creo que se lo diría a mi hijo, pero lo podría estar diciendo de otra manera. No seas tan llorón. ¿Qué diría Jared? O sea, ay Dios, ¿qué diría Jared si yo le dijera que has estado llorando por algo así? De todas formas, se van a ensuciar. En un par de semanas o de días nadie notará cómo lucen. ¿Qué te importa lo que esos muchachos digan de sus zapatillas? Hijo, tú no eres agradador de personas, a ti no te debe importar lo que otros piensen de las zapatillas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cierto? ¿Quién dice que ellos son los expertos? Deberías estar agradecido de que las tienes por lo menos. Esas zapatillas que no te gustan costaron más que mi primer carro. O como ya daría yo hubiese dado yo por tener el juguete o la zapatilla que tú tienes, algo así. Me tengo que ir al trabajo. Tengo otras cosas más importantes que las zapatillas. O, hijo, mira, todos tenemos obligaciones, deberes, tú tienes que ir al colegio, tengo que ir a trabajar. Unas zapatillas no deben de tener nuestros deberes, o sea, siempre primero el deber, no sé qué. Cualquier argumento puedes estar diciéndole tú a tu hijo. Mira, este libreto tan revelador, o por lo menos para mí lo fue así. Cambiemos la escena. Norita, Ahora. ¿quieres que te ayude con el diálogo? ¿Lo quieres leer? Sí, vale, Dale. precioso. Gracias. ¿Quién es el padre y quién es el hijo? Yo sigo siendo el padre. Bueno, Para que me quede muy clara la enseñanza de esta lectura. perfecto, dale, te colaboro. Entonces dice, ahora, si su objetivo principal es entender las luchas internas de su hijo. Y entonces yo decía, de verdad, que a veces como padres, nosotros tenemos en poco, como ya pasamos por ahí, se nos ha olvidado ser niños, la palabra de Dios dice, hay que ser como niños, tenemos en poco lo que pueda estar experimentando nuestros hijos. Y entonces queremos que ellos se suban al nivel de lo que nosotros tenemos en el panorama y es, no, primero el deber, la responsabilidad, vas para el colegio, tienes que llegar a tiempo, tienes que cumplir, no sé qué. O sea, vete y no me importa cómo va el corazón. Entonces dice, si su objetivo principal es entender las luchas internas de su hijo, usted podría tener una conversación como la que sigue. Entonces empiezo, Carito. Dale. Estás perturbado por las zapatillas, ¿no es cierto? Sí, No creí que te gustaron anoche cuando las compramos. Me di cuenta que no te gustaron. No quisiste decírmelo, ¿cierto? no,
Bueno, dime, ¿qué cosas no te gustan de las zapatillas? Lucen estúpidas. ¿Por qué? No entiendo por qué dices eso. No entiendo qué quieres decir. ¿Me puedes explicar? Ay, pues claro, Arturo dice que se ven estúpidas. ¿Y cuándo las vio Arturo si yo te las compré anoche? Pues Carlos compró un par igual y Arturo le dijo a todos en la clase que él lucía como un gugui. ¿Y qué es un gugui? Bueno, no importa, no importa, no nos desviemos de la conversación. ¿Qué tienen de gugui esas zapatillas? Explícame. Ay, pues papá, estas tirillas rojas en la parte trasera. Ya no ponen tirillas rojas en las nuevas zapatillas. Estas son las zapatillas del año pasado. Por eso costaban $88. Dice el padre, ya entiendo, ya entiendo. Tú tienes miedo, miedo. Nosotros como padres, la edad que tengamos, también sentimos miedo a veces y el Señor nos tiene que decir no temas. Dice, ya te entiendo, tú tienes miedo de que te llamen Guguy hoy, ¿no es cierto? Sí, papi. Eso duele mucho, ¿verdad? Sí, no sé por qué a ellos les importa cómo lucen mis zapatillas, pero sé que me llamarán Gugui. Entonces, queridos, el autor nos pregunta, ¿qué estamos aprendiendo? Su hijo está luchando, luchando con sentimientos con los que usted se puede identificar. Hay una presión genuina en el tercer grado y él siente la obligación de ser aceptados por sus compañeros. Nuestros hijos están viviendo procesos y están viviendo etapas. Nosotros ya pasamos por ahí y podemos decir, como también lo decía el autor en alguna parte del libro, pues a mí me fue bien, o sea, lo superé, lo logré, se pudo, ¿cierto? Pero nosotros estamos ahora en un tiempo diferente. El Señor nos ha llamado para este tiempo y nos ha permitido nos ha revelado, nos ha permitido conocer por ejemplo, este diálogo. Y dice, esta circunstancia saca a relucir las esperanzas y los temores del corazón de su hijo. El objetivo de su comunicación puede ser expresado en varias proposiciones sencillas. La conducta que tú estás viendo en tu hijo con el tema de las zapatillas refleja lo que hay en su corazón. Pero si no nos tomamos el tiempo, no lo vamos a identificar. Si yo le digo, tú te vas para el colegio ya y yo me voy para el trabajo ya, pues él fue con su miedo. No fue el padre quien lo pastoreó. Y es posible que en el colegio pueda recibir ese pastoreo, pero acuérdate que nosotros somos los agentes del Señor para ese llamado. Usted quiere comprender el contenido específico de la abundancia de su corazón. Pues usted quiere tomarse el tiempo, y esto toma tiempo, yo lo sé. Y en esta vida agitada nos toca, pues, rendirnos al Señor para poder hacer este llamado. Acuérdense que todo pasa, pero hay cosas que no, hay cosas que son eternas, como la vida de nuestros hijos, ¿cierto? Los asuntos internos del corazón son de mayor importancia que las cosas particulares de la conducta. Y yo me vi reflejada porque yo decía, sí, claro, o sea, para mí era simplemente el niño caprichoso que se deja influenciar por los compañeritos, que no sé qué, pero y lo que estaba sintiendo, o sea, el temor en sí mismo, el miedo en sí mismo, entonces, acuérdense que esas cosas particulares impulsan el corazón, son impulsados el corazón, lo que ellos tienen en el corazón es lo que impulsa su conducta. Entonces, por eso me quise tomar ese tiempo, así nos toca restarle al otro, ustedes lo pueden complementar, pero no, yo creo que alcanzamos, y es, vamos a ver estas 6 herramientas que se pueden combinar de acuerdo a la circunstancia, como lo decíamos. Entonces, encontramos en la primera, gracias Carito por tu apoyo, Dale, y mira. creo que me pasé, el ánimo, ¿cierto que sí? Y aquí estaba el ejemplo, un adolescente, me impactó porque pues nosotros estamos trabajando ese tema con uno de nuestros hijos y es el tema del manejo de la ira. Entonces es un adolescente que está frustrado porque en medio del juego se enojó, cayó en ira y se comportó de forma inadecuada. Entonces dice el autor, pero es que este adolescente reconoció su falla, le dice al autor cuando están en la sesión, le dice, por eso no quería jugar, porque es que yo sé, entonces he optado más bien por no jugar. Presten atención, un adolescente que ha optado más bien por no jugar. ¿Para qué? Para evitar enojarse. ¿Para qué? Para evitar saltar en ira. ¿Para qué? Para evitar pecar. Esa es la forma. Entonces, él reconoce, es un chico que está reconociendo su debilidad en su personalidad, ¿cierto que sí? Entonces, él dice, cuando él está reconociendo que realmente hay una debilidad, que le cuesta manejarla, ahí es cuando usted lo debe animar.
O sea, ahí lo que tú usas es el ánimo. Y nos vamos al Salmo 34, 18. Ahora sí, por favor, ¿quién más se anima a participar? Ya nos quedan pocos minutos. Ánimo, por favor. Salmo 34, versículo 18. Ahora, yo tengo el Salmo 34. Sí, gracias. Dale, versículo 18. ¿Quién lo dice? Porque qué pena que no veo acá. Viviana, Viviana. Súper, bienvenida, Jimena. Dale, gracias. Viviana, Viviana, gracias, perdóname. no te preocupes. 18. Salmo Dice, 34. Sí. Sí, dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y rescata a los de espíritu destrozado. Exacto. Entonces, cuando vemos a nuestros hijos así, ¿qué hace el Señor? El Señor va y los rescata. El Señor nos anima, el Señor nos da una promesa. Entonces debemos animar a nuestros hijos a partir de las promesas de Dios, porque hay un corazón contrito y humillado, porque hay un corazón que está reconociendo. Entonces ahí no es de reprensión, ahí es de ánimo. ¿Listo? La segunda, nos vamos para corrección. Gracias. Arreglar algo que está mal. Sí, la corrección es arreglar algo que está mal. Ayuda al niño a entender las normas de Dios y usarlas para evaluar su conducta. Entonces, ahí encontramos en 2 de Timoteo 3, 16, 17. ¿Quién se anima? Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. A ver la Biblia más rápido del grupo, del estudio. Ánimo porque están tan tímidos. Por acá, Dale, ¿me gracias. escuchas? Sí, perfecto, dale, gracias. A ver, segunda de Timoteo 3, Señora. 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Exacto. Entonces aquí, este proceso de perfección es ese proceso en el que estamos todos de ser transformados. La palabra, ¿cuándo viene la corrección? Cuando yo necesito enseñarle la palabra de Dios para que él lo aplique a su vida, para que él pueda evaluar su conducta. ¿Cierto que sí? Entonces voy a la palabra, lo corrijo con la palabra. Vámonos a la tercera, que es la reprensión. Eso es lo que le decía, que a veces nosotros como padres no dejamos a nuestros hijos terminar de hablar, sino que les interrumpimos tajantemente. Y debemos esperar a que ellos puedan expresarse por completo. Pero es un caso en el cual, si observamos una conducta censurable, en el libro el autor da un ejemplo como cuando el hijo de pronto le desea la muerte a alguien o que se accidente o que una cosa que la otra le desea el mal o profiere una maldición sobre esa persona, entonces uno debe con forma, digamos, censurar esa conducta y de forma eh, clara, de forma clara, decir, es dañino que hables así y nunca más quiero oírte hablar así, ¿cierto que sí? Entonces, eh, mm, cuando son momentos que es imperativo hacerlo, ¿cierto que sí? Ahí viene la reprensión, es decir, hacerlo con firmeza. Viene la súplica, y a mí esto me sorprendió, yo, la súplica, nosotros le suplicamos a Dios, nosotros como hijos le suplicamos a Dios, la súplica, entonces dice sí, según la condición del niño, según cómo lo que esté viviendo, la forma en que Dios actúa y la situación extrema del momento. Y efectivamente vemos en Proverbios 23, 25, donde dice el escritor, el Salomón, dame, hijo mío, tu corazón, refiriéndose a que entrega por completo tu corazón, entrega por completo tu corazón. Y él daba un ejemplo muy específico para la súplica y es, por ejemplo, contaba su testimonio personal que a sus hijos, cuando les hablaba de la pureza sexual, de que se cuidaran de la pornografía, les explicaba cómo eso abría muchas puertas y cómo existe también la bendición y el deleite de esperar en el tiempo de Dios eh, para el matrimonio, para el tiempo del matrimonio y para disfrutar esa plenitud sexual bajo la bendición y los parámetros de Dios. Entonces, ese es el ejemplo que él daba de la súplica. Viene la instrucción, que es como ese proceso en el cual nosotros proveemos una lección, un precepto o la información necesaria para que ellos entiendan el mundo, las creencias, la realidad espiritual, los principios del reino. Y
Me parece hermosísimo el Salmo 119 en el versículo 98 al 100. No sé si alguien lo quiera leer, yo mientras tanto lo voy buscando por acá también. Me parece muy lindo esta parte de la instrucción que está allí en el Salmo 119. ¿Alguien se anima? ¿Alguien me ganó? ¿Alguien ya lo encontró? Bueno, lo voy a leer. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. Más que todos mis maestros he entendido, porque tus testimonios han sido mi meditación. He entendido más que los ancianos, porque he guardado tus mandamientos. Yo digo tan hermoso que nuestros hijos puedan ver el cumplimiento de la palabra y es, ustedes saben más que nadie que la palabra misma habla de los ancianos, ¿no? Del respeto y la honra a los ancianos porque claramente han vivido y tienen una experiencia. Dice el salmista en el Salmo 119, la palabra de Dios, que seguir los mandamientos del Señor nos puede llegar a ser sabios incluso más que un anciano. Entonces, es maravilloso ver cómo la palabra es el tesoro maravilloso que podemos dejarle a nuestros hijos, es lo más valioso, porque en cualquier circunstancia de la vida van a traer la palabra y van a someter todo a prueba de acuerdo a la palabra. Si lo van a analizar, lo van a escudriñar, lo van a meditar. Es la palabra de Dios que el mismo Espíritu les recordará que tienen que decir o hacer. Pero entonces para eso tenemos que depositar la palabra en sus corazones. Y la advertencia, ¿cierto? Pone en guardia a nuestros hijos contra los peligros, ¿cierto? Preserva a nuestros hijos. Esa aplicación del principio de la siembra y la cosecha. Y vemos ahí en Proverbios, eso sí, creo que los invito para que lo puedan leer en casa, son las 6:29, pero es hermoso porque habla de cómo el perezoso puede empobrecer, o sea, termina sirviendo a otro. Si tú eres perezoso, terminas sirviendo a otro. Entonces, si tú siembras pereza, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras, claro, con sabiduría, o sea, yo pienso que estas advertencias, el autor nos dice maravilloso que nuestros hijos puedan tener ese hábito de leer proverbios. Hemos procurado este mes leer un proverbio por día, ¿cierto? Y a veces incluso yo considero que hay tanta sabiduría en un solo versículo que leer todo un proverbio por el día me parece que a veces podemos estar dejando información valiosa para nuestras vidas por fuera. Pero bueno, tenemos toda una vida para seguir meditando alrededor de su palabra. Entonces, vamos a encontrar ahí en Proverbios 12, en las citas bíblicas que están al final, nosotros compartimos esta presentación, no se preocupen, esas advertencias, ¿no? Hijo mío, el perezoso le pasará esto, hijo mío, si eres infiel o desleal esto, hijo mío, si te vas tras la mujer ajena esto, sí, o sea, con las advertencias y la consecuencia, la ley de la siembra y la cosecha. Y vamos a ver la enseñanza, que vemos que es el proceso de impartir, dice el autor en la página 91, que es el proceso de impartir conocimiento o hacer que alguien aprenda algo. ¿Cierto que sí? Entonces, ya nos compartieron la lectura y es que toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Es útil para enseñar. ¿Mm? No subestimemos. Juan Pablo nos recordaba cuando ellos tuvieron la oportunidad de compartirnos el capítulo que, pues él en su formación de psicología, que hay métodos que pueden ser muy llamativos, muy atractivos para formar a nuestros hijos, pero que tienen la falibilidad que no tiene la Biblia. La Biblia es infalible, la Biblia no se equivoca. Entonces, amigos, cerrando con la oración, los animo a que podamos en oración. Dice el autor que si bien la oración es mi comunicación con Dios, es bello cuando compartimos con nuestros hijos ese espacio de oración, porque yo puedo conocer cómo oran, qué le dicen a papá Dios, qué hay en su corazón. Y bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces el Señor me sorprende a través de la oración de mis hijos y me recuerda porque a veces hay que ser como niños. ¿Lo creen? O sea, tienen una fe maravillosa, pero asimismo, cuando nuestros hijos nos escuchan orar, también pueden discernir ciertas cosas o aprender ciertas cosas, no por nosotros, sino pues por la obra que hace el Señor en nosotros a través de la oración. Recordamos nosotros todos que eso es una llave valiosísima, la oración, una herramienta valiosísima. Entonces, pues los invito a que cerremos en oración para que esto que hemos visto y que sé que el Señor haya tocado a cada uno, le ha evocado imágenes o, o les ha hecho experimentar algún sentimiento en particular, lo presentemos en este momento para cerrar a las manos de nuestro Padre Celestial para que Él guíe nuestros corazones. Recordemos que también somos sus hijos, entonces Él también está interesado en pastorear nuestras vidas y nuestro corazón. Entonces,
Vamos a orar, vamos a encontrarnos en los próximos, en la próxima sesión con los próximos capítulos, que es adoptar los métodos bíblicos, y vamos a seguir con la vida de comunicación y la vara. Bueno, esta era solo como una pequeña introducción. Mis hermanos, no sé si alguien quisiera orar de cierre. Tengan la libertad de compartir públicamente esa conversación con Papito Dios. Igual todos vamos a orar, a entregar este tiempo. Nancy, ¿sí? ¿No, nadie? Bueno, entonces, Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu enseñanza, gracias porque tu palabra, Señor, nos inspira, gracias porque tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos exhorta y también nos anima. Gracias por tu eterno amor con que nos has acogido. Gracias, Señor. Te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos que se han unido, Señor bendito Dios, a esta reunión para que todos podamos ser nutridos por ti, alimentados por ti. Ruego, Padre, en el nombre de Jesús y con la maravillosa presencia y enseñanza del Espíritu Santo, que podamos ser ministrados como papitos y ponerlo en práctica, que tu Santo Espíritu nos sustente, nos muestre, nos revele en tu palabra. En esa comunicación diaria contigo a cada instante, qué hacer y qué no hacer, Señor. Te damos gracias, te entregamos, Señor, nuestra vida y la vida de nuestros hijos para tu gloria, Señor, y tu honra. Amén y amén. Bueno, mis queridos, estas últimas partes son las preguntas que vamos a compartir y en las cuales los invitamos a que tengan el tiempo. Si tú solito tengas el tiempo allí con el Señor de poder contestar estas preguntas, y de pronto vamos a encontrar, como me sucedió a mí, que a veces esos temas de la comunicación están asociados muchas veces también a temas que el Señor me muestra que tengo por sanar. Entonces, uy, yo hasta ahora veo que aquí, que aquí están escribiendo. Bueno, espero que no me estuvieran diciendo algo así como no te podemos oír o puedes repetir, por favor, porque hasta ahora me doy cuenta. Muchas gracias a todos. Dale, mi Dianita. No, para decirte que en el chat todo está en orden, que no es ninguna de esas. Muchas gracias a todos. Ahí encontramos las preguntas. ¿Es usted capaz de ayudar a sus hijos a expresarse? ¿Cuál debe ser el primer objetivo de la comunicación al responder un problema con su hijo? Bueno, aquí nos preguntan, nos ponen a hacer un ejercicio. Redacta 5 preguntas que tú le harías a tu hijo para ayudar a extraer lo que le está sintiendo. ¿Qué cambios tendrías que hacer para tener una conversación más como en el caso de las zapatillas? Uy, esa tarea está difícil para mí. Voy a tratar de sacarle bastante tiempo esta semana. ¿Qué significa en el proceso de ayudar a su hijo a entender su pecado? Usted está por encima y al lado de él o ella y distingue el qué y el por qué de la conducta. Bueno, y para el capítulo 9 teníamos otro. Ay, no lo veo acá. Perdón, qué pena con ustedes, no me pasa. Pero los compartiremos en el grupo para que ustedes lo puedan trabajar esta semana. Un abrazo para todos y bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorita. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Buena noche y buenas Muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Bendiciones.